Buenas tardes, buenas noches, lo que sea, desde donde me estén viendo. Hoy vamos a hablar sobre los gobiernos radicales de la historia argentina, primer gobierno radical de nuestra historia. Todo esto empieza en 1916 cuando asume Hipólito Yrigoyen, pero paren, vamos a dar un contexto inicial. Hipólito Yrigoyen está de 1916 a 1922. Luego de esto aparece Marcelo T. Alvear, que está de 1922 a 1928. Y por último, Irigoyen asume en el 28, pero a los 2 años, su mandato se frena por un golpe de Estado, ¿ok? Bueno, teniendo eso en cuenta, hay que tener también que había dos visiones, la sociedad veía a Irigoyen de dos maneras, como un caudillo totalmente ignorante y capaz de nada, y el otro sector de la sociedad lo veía como un genio, técnicamente. Bueno, así que nada, vamos a empezar. Había unos problemas en Argentina. Vamos a empezar primero por la demanda de la reforma por parte de los universitarios y la sociedad, porque más adelante estuvo la reforma universitaria. Entonces, vamos por partes. Había una demanda de una reforma social y por otro lado estaba el problema de la democracia. Porque, ¿qué pasa? ¿Cómo era el voto en estos momentos? Cantado. Entonces, al ser cantado, ¿qué hay? Fraude. Muy bien. Entonces, Irigoyen, mucho más adelante, junto a Sáenz Peña, lo que hicieron fue la ley Sáenz Peña. ¿Qué hizo esta ley? Bueno, esta ley dictó el voto privado, tipo secreto, no era más cantado, por eso estaba el cuarto oscuro, pero un detalle, que el voto de la mujer aparece muchísimo más adelante en nuestra historia, eso para otro día, ya que el voto era solo para los hombres. Pero no era como, por ejemplo, hay un video de un chico, que ahora no recuerdo el nombre, pero hace como una parodia, nosotros lo vimos en clase. Y era como que venían, yo voté, vengo a votar, soy Justina. Bueno, yo no podría haber votado, pero bueno, se entiende. No, usted ya votó, ¿no? Si yo no voté. O sea, la gente podía votar por vos, o podían decir que habían votado por vos, y te anulaban tu voto y no podías votar. Muy bien. Vamos a tener otra cosa en cuenta. Para todo esto, en América ya habían empezado movimientos que querían reformar, querían revolucionar, querían hacer un cambio con la universidad, con cosas sociales, como cosas que permitió la UCR en Argentina, como las jornadas laborales, tipo de 8 horas, los descansos los sábados y que si no te tienen que pagar el doble, lo mismo con los domingos, bueno, muy bien. En Chile y en México habían empezado situaciones muy similares. A la vez en Uruguay, en Uruguay, vamos a hacer la corta porque nosotros queremos hablar de Argentina. Bueno, y se había formado la APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, para que se vea qué. Por otro lado, había un problema, la Primera Guerra Mundial. ¿Qué nos estaba modificando acá? ¿Por qué? ¿Qué tengo que ver yo? No. Sí, teníamos mucho que ver. Pues se nos estaban modificando de forma política, de forma social, de forma económica y cultural. A la vez venían muchos inmigrantes a nuestro país. Y bueno, ahí empieza todo. Que por eso esta reforma, ¿por qué se hacía con los obreros? Los obreros, bueno, joya, genial. Estamos en los conventillos, todo bien, todo. Se les prometían un montón de cosas a los obreros que no se les daban. Y, por ejemplo, la jornada de trabajo, trabajan muchísimas horas y después tenían que pagar muchísimo por estar en esas casas. Por poder quedarse en esos conventillos que se vivían situaciones inhumanas, inimaginables. Bueno, después, nosotros exportábamos, nos dedicábamos a exportar más que nada. Entre esas cosas le exportábamos a nuestro principal comprador, era Gran Bretaña, bueno, se entiende, en esos momentos. Bueno, era todo bien, pero a Estados Unidos es como que dijo que nuestra carne tenía un algo, no recuerdo ahora bien, bueno, no importa. Tenía un algo en nuestra carne que era como que los iba a enfermar, los iba a hacer mal. Y entonces Estados Unidos dijo, no, yo con Argentina no. Al Estados Unidos dejarnos de cobrar a nosotros, ¿qué hizo Gran Bretaña? Nos dejó de comprar. Y perdimos nuestro primer impulsor en la economía, que era Gran Bretaña. Además, no olvidemos que, bueno,
estaba la guerra afectando económicamente a todos estos países. Bueno, 1924 se presentan en listas totalmente separadas del gobierno radicalista, que luego se construyó en países diferentes, partidos diferentes mucho más adelante. Los genuflexos, que tenían una obediencia total, era como buscar un régimen mucho más contradictorio. Y los contubernistas, que era como que hacían acuerdos antipersonalistas, conservadores y socialistas. Pero no es que se acordaba entre todos, no era una obediencia, él dice eso, entonces debo obedecer eso. Además, en 1920, él se dicta el 12 de octubre como el Día de la Raza, por el aniversario del viaje de Colón a América, y a la raza que conocemos como Día de la Diversidad Cultural. Pero bueno, en ese momento se conocía como Día de la Raza, hace no mucho. Bueno, movimiento de reforma universitaria. Esto empieza todo en Córdoba, 1918, que los estudiantes querían participar en su dirección, instaurar sus criterios, actualizar, tipo lo que se estaba estudiando, actualización científica, y vincular los problemas sociales externos con los de la universidad. En 1922 esta reforma se da. Bueno, a la vez hay una crisis social y una nueva tipo estabilidad, como quien dice. ¿Por qué pasó? Como yo dije ya antes, se nos debilitaron nuestras exportaciones a Reino Unido, entonces había dificultades en el comercio exterior. Además había retracción de capitales y una rebaja en los empleos públicos. Pero hay una diferencia, nosotros no exportábamos, pero sí importábamos, le traíamos y le traíamos y le traíamos a Estados Unidos, y Estados Unidos nos estaba fijando una deuda. Y recordemos que más o menos contemporáneamente, un poco antes, estuvo la doctrina Monroe, la política del garrote, la diplomacia del dólar. Estados Unidos lo que quería era esto, fijar a los países de América Latina a él. Y fíjense cómo hasta el día de hoy estamos fijados totalmente. Pues no, Justina, ¿cómo vamos a estar fijados a Estados Unidos? ¿Tenemos deudas? ¿Cuántas deudas le tenemos? ¿Cuántos préstamos tenemos? Estamos totalmente fijados. Estamos tapados de deudas, dependemos de Estados Unidos, aunque no lo creamos. ¿Cuál es nuestra moneda? El peso. El peso, ¿por qué va teniendo más o menos valor? Por el dólar. ¿El dólar en dónde está? Es como el dicho, que Dios existe, pero solamente atiende en capital, decimos muchos. Porque en capital, acá en Argentina, están los mejores médicos, los mejores estudios, los mejores hospitales, lo mejor todo, la mejor facultad, la UBA está en capital. Pero Dios existe. Ojo, creo en Dios. No va al caso, pero es un ejemplo de cómo, fíjense, Estados Unidos está ahí, es como el centro. En este momento Estados Unidos nos quiso fijar, era lo que quería, y bueno, y sí, lo logró, aunque nos parezca que no, pero lo logró porque al día de hoy seguimos fijados. Bueno, muy bien. En 1917 comenzaron los enfrentamientos sociales, que duraron hasta 1922, 1923. Estos obviamente no iban solos, estaban impulsados por gremios. Entre los más principales, la Federación Obrera Marítima y Ferrocarrilera. ¿Por qué? Sí, porque la marítima encima también era como que estaban todos en un problema con esta crisis de las exportaciones. Estaban haciendo la agricultura no tanto, pero el ferrocarril y todo lo demás se veía bastante perjudicado. Hay que tener en cuenta también que la Fora, cuarto era sindicalista y la Fora quinta, tipo 5, anarquista. Eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, ¿qué pasó? La semana trágica. Esto, lo que estaba pasando acá, era nada más y nada menos que los obreros querían situaciones dignas de trabajo. Por más que fueran extranjeros, vinieran de afuera y vinieran al país, merecían una condición digna de trabajo y trabajar como se lo merecían. Ellos solamente estaban escapando de la guerra y del desastre que estaba pasando allá en Europa. Y Argentina prometía todas estas cosas. Entonces pasa la semana trágica. ¿Qué fueron? Movimientos que fueron protagonizados por todos los trabajadores no gremiados, como quien dice, que fueron totalmente reprimidos, obviamente. Tipo, ¿qué podías esperar?
Atrás de esto le sigue la Patagonia Rebelde. ¿Qué fue la Patagonia Rebelde? Bueno, fue más o menos algo similar. Era, bueno, en la Patagonia, los trabajadores de acá lo único que querían, trabajar más o menos con ovejas, con todo eso, era, aunque sea ropa digna, tipo para el lugar, para la zona donde estaban trabajando. Entonces hicieron una huelga, reclamaron y fueron, imagínense, si reprimieron la Semana Trágica, imagínense a los de la Patagonia, o sea, nada. Como la iglesia nunca puede faltar, o sea, y piensen que si estudiaron, sí, más o menos un poco de contexto de la Segunda Guerra Mundial, siempre se busca apoyo en la iglesia, siempre la iglesia se mete. Entonces, en 1919 la iglesia se metió. ¿Saben qué hizo la iglesia? Una colecta nacional. ¿Para qué? Porque yo movilizo al sector rico de la sociedad y a la vez es como que impresiono a los pobres. Entonces los pobres estaban, wow, y los ricos estaban, tipo, bueno. Pero aparte, el ejército para todo esto también se ve involucrado, porque el ejército dice, che, yo me quiero empezar, tipo, a meter en los asuntos políticos, mira el desastre que está pasando y yo tengo que simplemente obedecer. Entonces el ejército fue como que quiso, nada, meter. En 1922 aparece la Unión Ferroviaria, que es la cabeza del sindicalismo. Y el 1 de mayo es dado como el Día del Trabajador. Vamos, y el feriado. Bueno, ocurre una reforma laboral que es el sábado inglés. Y aparte, lo que se mejora es el acceso a la vivienda propia. Cambió la idea del hogar y como que la mujer se puede incrustar un poco más. Pero Irigoyen tenía una mirada, una visión que puede ser muy querida o muy odiada, que era la tendencia a la homogeneización de la sociedad y a la vez la construcción de un mundo intelectual. Esto yo no lo veo tan mal, y artístico. Ojo al ojo. Paren, que me voy a comer porque me corta la cabeza. Bueno, la economía. Había una vulnerabilidad económica, ¿por qué? Por el hecho de la guerra. Y el problema que teníamos que por guerra se tendía mucho a declinar el intercambio, tipo la exportación. Che, no me exportes, pero nosotros éramos un país exportador. No éramos un país exportador para nuestra economía, encima importador. Teníamos que importar porque nosotros hacíamos materia prima, pero no tipo, no producíamos celulares. Bueno, en esa época no había celulares, se entiende. ¿Mm? Entonces lo que pasa es que tienen, tipo, se nos empiezan a negar. En 1921 las exportaciones ganaderas caen. Pero hay una expansión económica. ¿Por qué? Porque empiezan a entrar al país muchas empresas. Avanzan como propietarias de servicios públicos. Además llegan cosas como Colgate, tipo la marca de cepillo de diente. Bueno, esa llegó al país. Que eran todas empresas industriales, impulsó los exportadores de automóviles, de autos. Bueno, esto que ya mencioné anteriormente, que Gran Bretaña nos dejó de comprar. Y en 1922 aparece Alvear, bueno, es votado Alvear, que implementa una política fiscal ortodoxa, que reduce salvajemente y fuertemente todos los gastos. Pero por necesidades tipo que había una discusión, un pleito, una lucha interna con Hipólito Yrigoyen, tiene que frenar con esta política, que la verdad que a mí me parece una locura. Pero capaz que en el momento era necesaria. En 1928 hubo una reducción de las inversiones. Así que nada, vamos a la difícil construcción de nuestra democracia. La reforma electoral sucedió en 1912. ¿Qué se quería? Voto secreto, que sea un derecho, el cuarto oscuro, pero no era para mujeres. ¿Cuántos votaron aproximadamente esta ley? Un 60%, creo que era 68%, está por ahí, no pasó el 70%, no bajó del 60%, bueno, más o menos por ahí. Se formó el Partido Socialista, que tenía una organización formal, unos cuerpos orgánicos y un programa. Después estaba el Partido Demócrata Progresista. O sea, imagínense el despelote que somos para organizarnos de toda la vida, la cantidad de partidos que había. Que el Partido Demócrata Progresista lo que quería era una limpieza electoral
y tuvo un gran peso en la capital, pero hasta ahí. Después la derecha fue a nivel provincial, aunque se formó el Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires, que sí, lo logró. Se pudo presentar, se pudo organizar. Algo que los argentinos, pero no, sí pudo. Y tenían un liderazgo muy conocido. En 1922 los yigoyenistas, o sea, los que apoyaban a Hipólito, sé que lo estoy pronunciando medio chasco, pero bueno. En 1922 había un yigoyenista en el en las donde se sientan y debaten, la Cámara de Diputados, bueno, eso. Que era el ministro de Obras Públicas. ¿Qué dijo este buen hombre? Él dijo que había que limitar totalmente la creación de nuevos empleos públicos y además aceptó funciones de control que constitucionalmente le pertenecían al Parlamento. O sea, control que tenía que hacer el Parlamento, ahora lo iban a hacer ellos. Una forma de retener siempre más el poder. Vieron que otra cosa de la que buscó Argentina siempre, por ejemplo, cuando fue la campaña del desierto, se los traían todos para Capital, para Buenos Aires, se los llevaron a la isla Martín García, los tuvieron presos, retenidos, les usaron las tierras. Siempre cuando hay exportaciones, ¿qué querían los unitarios federales? ¿Por qué luchaban? Porque unos querían que toda la ganancia fuera Capital y otros decían, no, che, hermano, dame, soy parte de tu país. Es como que Capital se unificó mucho, como donde está todo, y las otras provincias o los otros lugares siempre quedan como muy aislados. Bueno, ellos querían hacer algo parecido, técnicamente. En 1926, Irigoyen gana de nuevo ganan de nuevo elecciones y tienen más posiciones en el Congreso, que esto que le permite técnicamente hacer y deshacer lo que quieren. Bueno, en 1927 se creó la Fábrica Militar de Aviones y en 1922 lo que se hizo fue la YPF, que nunca me sale pronunciar, pero son los yacimientos petrolíferos fiscales. Además se crearon unas grandes empresas privadas, no vamos a nombrar, pero como detalle de color, en 1922 se hicieron empresas privadas, y las Fuerzas Armadas ganaron mucha más importancia al Estado. Bueno, Irigoyen vuelve, 1928, vuelta. Hubo una red de comité que favoreció la vista a él, al líder político. Pero además había una discusión pública por el problema petrolero. Recordemos que en 1922 se hicieron los yacimientos petrolíferos fiscales, lo que se conoce como YPF. Además había un proyecto de nacionalización que fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero el Senado lo rechazó. Entonces nada. En este mismo año se retiran los fondos de Estados Unidos que les daba el Estado. En 1929 nos vuelven a caer las exportaciones y hay una fuerte, altísima inflación. Y en 1930, todos podridos de este despelote, hay un golpe de Estado. Así que nada, se termina estos gobiernos por un tiempo y chau democracia por un rato. Así que nada, adiós.